Hoy te voy a contar una historia sobre una mujer que entró a una casa como niñera. Pero no pasó mucho tiempo para que todo dentro de esa familia empezara a cambiar. Los niños dejaron de llorar. El padre volvió a sonreír. Y la madre empezó a sospechar. Lo que nadie sabía era quién era realmente esa mujer. Y mucho menos, que la había traído hasta ahí. Lo que parecía un simple trabajo doméstico. Era, en realidad, el inicio de algo mucho más grande y mucho más peligroso. Una historia de esfuerzo, vida difícil, secretos y una venganza que llegó en silencio, pero lo cambió todo. Dale play y mira hasta el final. Vas a entender por qué esa mujer entró callada y salió victoriosa. Y si este tipo de historia te atrapa, suscríbete al canal La Historia. Las próximas te van a estremecer aún más. En la imponente mansión de los Urrutia, ubicada en lo alto de una colina apartada, todo parecía perfecto a primera vista. Pero bastaba cruzar los portones y pasar por las columnas de mármol para notar que aquel silencio no era señal de paz, sino de agotamiento. Los gemelos, Gael y Lisandro, de apenas 4 años, se habían convertido en una especie de tormento doméstico. Lloraban, gritaban, golpeaban. Ninguna niñera duraba más de una semana. La última se fue llorando, diciendo que los niños llevaban algo oscuro en los ojos. Leandro culpaba al estrés. Eloísa decía que era una exageración de empleada mal pagada. La verdad, nadie tenía el valor de enfrentarlo. Hasta el día en que apareció Yolanda Belduma. La joven no tenía un currículum impresionante, ni referencias aristocráticas. Llegó con un vestido beige sencillo, una trenza gruesa y una mirada que combinaba dulzura con firmeza. Eloísa frunció el ceño en la primera entrevista. Leandro ni siquiera levantó la vista del tablet. Pero fue Valdina, la cuñada, quien insistió: probemos. Peor de lo que está, no va a quedar. Y así se decidió. Yolanda empezaría a la mañana siguiente. Pocos creían que duraría hasta el fin de semana. Pero en menos de 72 horas, los gritos nocturnos cesaron. El cuarto de los niños amaneció en silencio. Por primera vez en meses, los hermanos dormían, abrazados. Yolanda no alzaba la voz. No amenazaba. No negociaba con chantajes infantiles. Simplemente estaba ahí. Presente. Paciente. Se sentaba entre las camas con un libro antiguo y leía historias de valentía y superación hasta que los pequeños cerraban los ojos. Con una mano hacía caricias en el cabello y con la otra dibujaba estrellas imaginarias en el techo. Los gemelos empezaron a buscarla, a pedir su abrazo, a comer lo que ella preparaba, aunque fuera el mismo plato que antes rechazaban de la cocina. La transformación era tan evidente que el jardinero comentó con la encargada: parece un milagro. Pero había algo más allá de la ternura. Yolanda sabía demasiado. Durante la primera semana, al oír el nombre del antiguo mayordomo, completó el apellido sin dudar: Juan Garzón, ¿cierto? Eloísa se quedó helada. Nadie había mencionado a Juan desde su despido, 3 años atrás. Al segundo día, Yolanda reorganizó el armario de medicinas del abuelo de Leandro diciendo: así queda mejor, como antes. ¿Antes cuándo? ¿Antes de qué? Nadie supo responder. Pero ella lo sabía. Sabía dónde estaban los condimentos especiales de la difunta matriarca. Sabía el nombre del loro de la infancia de los niños. Sabía la marca de colonia que Leandro usaba cuando era adolescente. Era como si ya hubiera vivido ahí antes. Y tal vez, de algún modo, así fuera. Pero nadie se atrevía a preguntar. Lo que más incomodaba no era lo que sabía, sino lo que provocaba. Porque Leandro volvió a sonreír. Él, que durante meses se había encerrado en su despacho y apenas hablaba con monosílabos, ahora buscaba excusas para pasar por el cuarto de los niños. Elogiaba la cena. Comentaba sobre el clima. Preguntaba si alguien necesitaba algo. Todo en voz baja, con ojos tranquilos, pero con una ligereza que hacía mucho tiempo no se veía. Yolanda lo saludaba con una sonrisa discreta, y esa sonrisa empezaba a encender chispas en lugares indebidos. Eloísa, acostumbrada a tener todo bajo control, no lo soportó. Al principio fingió no notar. Prefirió creer que era solo alivio. Después de todo, los niños volvían a dormir. La armonía parecía posible. Pero bastó una cena familiar para que la incomodidad saliera a flote. Gael se negó a comer si no era Yolanda quien lo servía. Lisandro, al ser reprendido por su madre, rompió en llanto y pidió por la niñera. Y Leandro, en lugar de corregir, desvió la mirada. En ese momento, Eloísa sintió que algo se le escapaba de las manos. Algo que en realidad nunca había tenido del todo, pero que ahora le estaban arrebatando frente a sus propios ojos, con medias palabras,
sonrisas breves y silencios cómplices. En los pasillos, el tema se volvió susurro. La cocinera comentó que jamás había visto a los niños tan tranquilos. La ama de llaves murmuró que la energía de la casa había cambiado. El jardinero juró haber visto a Leandro mirando a Yolanda por la ventana de la cocina. Y Baldina solo observaba, con los ojos atentos y los oídos bien abiertos. Nadie decía nada con todas las letras. Pero todos lo sentían. Algo estaba ocurriendo. Algo que venía con aroma a lavanda, con el sonido de páginas al pasar, y con ese latido escondido de un corazón que ya no podía disimular. Yolanda caminaba ligera, pero dejaba huellas profundas. La sensación era como si todo estuviera a punto de cambiar, pero nadie sabía bien qué. Los gemelos seguían tranquilos, Yolanda era impecable. Leandro sonreía. Eloísa mantenía la compostura, pero sus ojos ardían. ¿Y Baldina? Iba armando piezas sueltas, como quien intenta reconstruir un viejo rompecabezas. La mansión parecía en paz, pero había una tensión invisible en el aire, de esas que solo aparecen antes de grandes tormentas. Porque, a veces, la mayor tempestad comienza con el soplo más leve. Y en esa casa, esa brisa tenía nombre y apellido, Yolanda Belduma. Pero lo que más inquietaba a Eloísa no era el comportamiento de la niñera. Era esa sensación persistente de que Yolanda ya conocía cada rincón de la mansión. No solo por lo que decía o hacía, sino por cómo se movía. Como si la casa, de alguna manera extraña, también la reconociera. Como si cada escalón, cada picaporte, cada puerta, susurrara, ella ha vuelto. Eloísa, en silencio, empezó a vigilar. Y Leandro, por más que intentara mantenerse racional, ya no podía negarlo. Había algo en esa mujer que lo atraía. Algo que iba más allá de una sonrisa. Algo que él ni siquiera sabía cómo nombrar. En el fondo, todos sabían que aquello no terminaría bien. Pero nadie se atrevía a frenarlo. Porque cuando una casa está rota, hasta el mínimo de paz parece un milagro. Y Yolanda sabía muy bien cómo ofrecer ese tipo de milagro. Pero los milagros, cuando son demasiados, casi siempre esconden un precio. Y en esa casa, ese precio, aún estaba por cobrarse. Leandro Urrutia era el tipo de hombre que muchos admiraban, pero pocos conocían de verdad. Dueño de un imperio de clínicas médicas, vivía rodeado de cifras, metas y protocolos, pero por dentro, cargaba una soledad ruidosa. La vida con Eloísa Fuentemilla era estable, funcional y fría. Coincidían en eventos, hablaban el mismo idioma financiero, pero dormían en extremos opuestos de la cama y de la vida. Poco a poco, Leandro dejó de intentar. Se hundió en el trabajo. Se volvió un fantasma dentro de su propia casa. Hasta que apareció Yolanda, con su trenza recogida, sus manos tranquilas y ese modo de hablar que lo llevaba directo a la infancia. No era lo que decía. Era como lo decía. Cuando llamaba a los niños mis valientes, Leandro recordaba a su abuela, y aquella casita humilde en Cáceres, donde corría descalzo por el patio. Cuando ella cocinaba, la cocina olía a tiempo feliz. Y una noche cualquiera, bajó por casualidad, o tal vez no, y olió lo imposible, bizcocho de almendras con ralladura de naranja. Una receta antigua, familiar, intacta desde hacía décadas. Se detuvo en la puerta, sin decir palabra. Yolanda sonrió apenas de lado y le dijo, «Está listo, señor. Espero que se parezca al que preparaba doña Aurora». El plato casi se le cae de las manos. Leandro se quedó en silencio durante varios segundos. Aquello no era normal. Nadie conocía esa receta. Eloísa jamás lo supo. Él nunca compartía esas memorias con nadie. Pero Yolanda parecía leerlas entre líneas, como si entendiera lo que él callaba con los gestos. Probó el bizcocho, y de pronto, ya no era el hombre adulto. Era el niño de rodillas sucias, esperando que su abuela enfriara el molde antes de darle el primer pedazo. Sintió un nudo en la garganta que no era hambre. Era nostalgia. Era algo que no se explicaba con lógica. ¿Leíste mis pensamientos?, preguntó, sonriendo con torpeza. Yolanda no respondió. Solo se secó las manos y salió en silencio, como quien sabe que ya dijo lo suficiente. Desde esa noche, Leandro comenzó a desviarse de su rutina. Aparecía en la habitación de los niños sin razón. Entraba a la cocina sin motivo. Comentaba sobre el clima, los niños, cualquier cosa, solo para escuchar la voz de ella. Notaba que su corazón se aceleraba de forma tonta, como en los años de escuela. Y aunque sabía que aquello era impropio, injustificable, imprudente, no se detenía. La presencia de Yolanda era como una brisa fresca tras meses de aire estancado.
Una especie de justicia interna, como si algo dentro de él susurrara: tú también mereces sentir. Pero no todos estaban cegados por esa atmósfera. Eloísa lo notó. No en lo evidente, sino en las grietas pequeñas del día a día. El modo en que Leandro se arreglaba más para quedarse en casa. Las preguntas que hacía sobre la cena. Las sonrisas que duraban un poco más de lo necesario. La esposa que siempre se creyó superior. Ahora sentía una incomodidad que no podía controlar. Porque no era un amante con tacones ni perfume caro. Era una niñera. Una mujer sencilla. Y justo por eso, era peligrosa. Porque Yolanda era presencia, y Eloísa era ausencia. La tensión entre ambas se construyó despacio, como un vaso que se llena gota a gota. Nunca hubo confrontación directa. Solo gestos. Una mirada sostenida. Un cambio de tono. Un plato devuelto. Yolanda no se rebajaba. Seguía firme, serena, eficiente. Pero por dentro, observaba todo. Sabía que incomodaba. Y eso formaba parte del plan. No quería ser aceptada. Quería ser notada. Porque donde hay frialdad, cualquier calor amenaza. Y en esa casa helada, bastaba una chispa para reiniciar el incendio. Los niños empezaron a repetir frases que Leandro solía decir años atrás. Cantaban fragmentos de canciones, recordaban apodos antiguos, soltaban bromas olvidadas. Y Eloísa se extrañaba. ¿De dónde sacaron eso?, preguntaba. La niñera nos lo canta, respondían. Era como si Yolanda excavara lentamente túneles en el pasado de Leandro, y trajera todo de vuelta. Recuerdos que él había enterrado. Partes de sí mismo que ni sabía que echaba de menos. Ella lo tocaba sin tocarlo. Y eso era más peligroso que cualquier aventura física. Pero había algo en Yolanda que iba más allá de la dulzura. Sabía el momento exacto en que debía guardar silencio. El instante preciso para desviar la mirada. Para dar un paso atrás. Como quien conoce toda la coreografía, y solo ensaya lo que conviene mostrar. Y Leandro, cada vez más envuelto, no notaba que estaba siendo guiado. Que ese reencuentro con sus raíces era, en realidad, el preludio de una caída. Porque quien sabe exactamente cómo hacerte recordar, también sabe exactamente cómo hacerte sufrir. Eloísa, desesperada por mantener el control, empezó a seguir discretamente los pasos de la niñera. Comenzó a hacerse preguntas que la atormentaban. ¿Por qué Leandro nunca reaccionó así con otras mujeres? ¿Qué tiene esa mujer que yo no tengo? Las respuestas la incomodaban profundamente. Porque no se trataba de belleza, ni juventud, ni inteligencia. Era algo más profundo. Algo que parecía venir de otro tiempo. Como si Yolanda no fuera solo una intrusa, sino una pieza que había sido retirada y ahora volvía a ocupar su lugar original. La frialdad de Eloísa empezó a transformarse en inseguridad. Y la inseguridad, en paranoia. Porque el mayor temor de quien vive de apariencias es perder el control del relato. Y en la historia que se desarrollaba frente a sus ojos, ella ya no era la protagonista. Apenas una sombra. Y lo peor, ni siquiera sus hijos parecían mirarla con la misma admiración. Estaban fascinados, encantados. Y Eloísa comenzaba a entender que su reinado estaba amenazado. Lo que aún no imaginaba era de dónde venía, en realidad, esa amenaza. Ni cuánto estaba dispuesta a perder para mantenerlo todo como siempre fue. La noche cayó con una calma inquietante. La mansión Urrutia, siempre tan ruidosa por el llanto de los gemelos, estaba sumida en un silencio que parecía cuidadosamente ensayado. Leandro caminaba por los pasillos oscuros como quien huye de sí mismo. No lograba dormir. Las palabras de un contrato importante retumbaban en su cabeza, pero había otro motivo para su insomnio. Algo más íntimo, más peligroso, más humano. Sus pasos lo llevaron hasta la sala de lectura, y allí, en un rincón iluminado por una lámpara antigua, estaba Yolanda. Sentada sobre la alfombra, con los niños dormidos en su regazo, leía un poema de Pablo Neruda con la voz más dulce que él había escuchado en años. Si soy amado, cuanto más te amo, leía ella, con una entonación tan suave que parecía un susurro. Leandro se detuvo. Quedó inmóvil, observando la escena como quien mira una pintura viva. Los ojos de los niños ya estaban entrecerrados, y la cabeza de Gael descansaba sobre la pierna de la niñera. Leandro no se atrevió a interrumpir. Había algo sagrado en ese instante. Algo que jamás había presenciado junto a su esposa. Era cuidado. Era conexión. Era amor. Tragó en seco. Yolanda levantó la mirada y lo vio. Sonrió. Y siguió leyendo, como si él formara parte de ese momento. Al terminar la lectura, se levantó con delicadeza,
acomodó las mantas de los niños y se acercó para apagar la luz. Leandro, aún sin palabras, dijo en voz baja, «Tienes un don. Lo sabías». Ella sonrió, con suavidad. Solo sé escuchar lo que ellos no dicen. Él extendió la mano, casi como un gesto reflejo. Yolanda la tomó. 1 segundo. 2. 3. Demasiado tiempo. Ninguno de los dos dijo nada. Pero había palabras en las miradas, en los dedos, en el silencio que los rodeaba. Y cuando finalmente soltaron las manos, el aire se volvió más denso, como si algo se hubiese encendido. No hubo beso, pero hubo algo aún más íntimo, permiso. Esa noche, Leandro intentó dormir. Se giró de un lado al otro. Pero el aroma a lavanda del cabello de Yolanda parecía haberse quedado impregnado en su memoria. Las palabras del poema regresaban en ráfagas. La suavidad de su voz, el roce de su piel. Se sentía ridículo, como un adolescente enamorado. «Esto es una locura», murmuró para sí mismo. Pero en el fondo, sabía que estaba perdido. Lo que sentía no era solo atracción. Era hambre de ser visto. De ser tocado sin juicio. De sentir, por primera vez en mucho tiempo, que alguien lo miraba de verdad. A la mañana siguiente, Leandro se levantó más temprano. Se puso una camisa informal, dejó la corbata de lado y usó un perfume que no aplicaba desde hacía meses. Y en lugar de ir directo a la oficina, bajó al piso inferior. Los niños aún dormían. La casa estaba en silencio. Se detuvo frente a la puerta del cuarto de huéspedes, el cuarto de Yolanda. Tocó una vez. Nada. 2. La puerta se entreabrió. Ella estaba de espaldas, peinándose frente al espejo. Llevaba una bata discreta, pero sus hombros al descubierto hicieron que el corazón de Leandro se acelerara. Carraspeó. «Ayer olvidé preguntarte, ¿dónde aprendiste ese poema?» Yolanda se giró lentamente. No parecía asustada, ni sorprendida. Solo lo miró, como si ya supiera que él vendría. «Mi padre lo recitaba cuando mi madre estaba triste», dijo. «Siempre me recordaba que incluso en el dolor hay belleza». Leandro sonrió. «Creo que necesitaba escuchar eso anoche». Ella asintió. «Todos lo necesitamos, a veces». El silencio volvió a instalarse entre ellos. Pero esta vez, no era incómodo. Era denso. Leandro dio un paso al frente. Quería decir algo, pero no sabía qué. Y Yolanda, con esa mirada serena que parecía ver más allá de la superficie, simplemente lo esperaba. Se detuvo a centímetros de ella. El espejo detrás reflejaba la escena como una advertencia. Él y ella, tan cerca, tan incorrectos, tan inevitables. Su mano se levantó con lentitud. Casi tocó su rostro, pero se detuvo en el último segundo. «Me desconciertas, Yolanda», dijo con voz ronca. «Me recuerdas a quien solía ser, antes de todo esto». Ella no respondió. Pero sus ojos dijeron, «¿Y por qué dejaste de serlo?» El silencio entre ambos se volvió un campo minado. Un paso en falso, y todo estallaría. Pero por ahora, se quedaron ahí, quietos, suspendidos entre lo que sentían y lo que aún no se atrevían a confesar. Mientras tanto, Eloísa observaba desde lejos. Puede que no supiera todos los detalles, pero lo sentía. Lo notaba en el olor de su ropa, en la forma en que pronunciaba el nombre de la niñera, en cómo se perdía durante las cenas. Aquello era más que sospecha. Era instinto. Y el instinto de una mujer herida es como el olfato de una fiera. Aún no tenía pruebas. Pero no las necesitaba. Ya planeaba. Ya tejía. Ya vigilaba. Y Baldina estaba lista. Porque lo que le faltaba de coraje, le sobraba de astucia. Y cuando la verdad saliera a la luz, sería pública. Sería devastadora. Esa misma noche, Yolanda escribió algo en un pequeño cuaderno de cuero que guardaba bajo llave. Él está cediendo. Ya no resiste lo que siente. La culpa será el veneno. Pero el amor será la carnada. Cerró el cuaderno. Guardó la llave. Y suspiró. No con pasión, sino con cálculo. Porque mientras Leandro se perdía en sentimientos, ella ejecutaba un plan. Un plan antiguo, meticuloso, impulsado por algo más fuerte que el deseo, la venganza. Baldina Luarte siempre había sido considerada irrelevante en los grandes asuntos de la familia. Soltera, algo amarga, llena de opiniones y con demasiado tiempo libre para observar. Pero en esa mansión, nadie miraba más que ella. Fue Baldina quien notó los toques prolongados, las miradas esquivas, las sonrisas contenidas entre Yolanda y Leandro. Mientras Eloísa lo subestimaba, Baldina registraba todo, primero con la mente, luego con una cámara. Mandó instalarla en el pasillo trasero, cerca de la biblioteca.
Usó como excusa una reparación eléctrica. Pero en el fondo, era estrategia. Sabía que, tarde o temprano, los atraparía. Y la atrapó. En una madrugada lluviosa, con la casa en silencio, la cámara captó lo que nadie se atrevía a confirmar. Yolanda salía del cuarto de huéspedes, con pantuflas y expresión tranquila. Leandro venía en dirección contraria, descalzo, con la camisa entreabierta. Se encontraron entre sombras, dijeron poco. Pero el beso, el beso, no fue rápido. No fue un impulso. Fue un beso que lo decía todo, cargado de añoranza, de deseo contenido, de un sentimiento que no debía existir, pero ya era demasiado tarde. Baldina vio la grabación 3 veces. Sonrió sola. Y dijo en voz alta, ahora sí, tenemos un espectáculo. Cuando le mostró el vídeo a Eloísa, esperaba un escándalo. Gritos, bofetadas, tal vez incluso un colapso. Pero la reacción de la esposa traicionada fue lo opuesto. Silencio absoluto. Eloísa no lloró. No alzó la voz. Solo cruzó los brazos, respiró profundo, y dijo, voy a exponerlos. Pero será a mi manera. Baldina abrió los ojos. ¿Vas a esperar? Preguntó. Voy a planear, respondió la esposa traicionada. Y desde ese día, la casa se transformó en un teatro silencioso. Eloísa sonreía más. Le regalaba cosas a Yolanda. Le preguntaba por su familia. Y detrás de cada gesto, había veneno servido en dosis homeopáticas. La fiesta de los gemelos fue organizada con lujo. Invitados importantes, empresarios, familiares, amigos de la alta sociedad. Se instaló una estructura de circo en los jardines, con carpas decoradas, globos dorados, una mesa de dulces exuberante. Yolanda ayudó a preparar todo, con dedicación. Leandro evitaba encuentros largos con ella, pero sus ojos la seguían en silencio. Eloísa parecía radiante. Y eso, tal vez, fue la primera señal ignorada. Porque cuando una mujer sonríe demasiado, es porque algo dentro de ella ya murió. A la hora de cantar el cumpleaños, todos se reunieron alrededor del pastel. Gael y Lisandro, vestidos de astronautas, aplaudían sin entender el huracán que se avecinaba. Leandro sostenía la cámara. Yolanda, con los ojos vidriosos, ayudaba a los niños a cortar el pastel. Eloísa tomó el micrófono. Antes de cantar, quiero mostrar un vídeo especial. Algo que representa lo más verdadero en esta casa. Nadie sospechó. Las luces se apagaron. La pantalla gigante se encendió. Y en segundos, la mansión se sumergió en un silencio helado. Ahí estaban, Yolanda y Leandro. En la oscuridad del pasillo. En el beso prohibido. La cámara mostraba el ángulo perfecto, el roce, el suspiro, la entrega. Un murmullo recorrió a los invitados. Baldina sonrió como quien saborea su propia venganza. Leandro se quedó helado. Yolanda palideció. Eloísa, con el micrófono aún en la mano, dijo con voz firme, «Feliz cumpleaños, hijos. Que crezcan rodeados de verdad, y lejos de la suciedad de los adultos». El pastel seguía intacto. Los niños no entendían, pero las miradas a su alrededor eran juicios suspendidos en el aire. Yolanda salió del salón en silencio. No intentó justificarse. No lloró. Solo caminó despacio, con la cabeza erguida y los ojos húmedos. Leandro quiso seguirla, pero un amigo lo detuvo. Ahora no. Solo lo empeorarás. Eloísa no dijo nada más. No hizo escándalos. No cerró puertas. Su castigo estaba cumplido. La humillación pública tenía sabor a justicia. Pero no era justicia, era solo el primer acto. Porque lo que ella no sabía era que Yolanda no era solo una niñera enamorada. Era una mujer con historia, con pasado, y con un plan mucho más grande que un beso. Leandro pasó la noche encerrado en el despacho. Intentó volver a ver el vídeo, intentó entender en qué se había equivocado. Pero en el fondo, lo sabía. Sabía que se dejó llevar por un sentimiento que parecía correcto, pero que nació en tierra prohibida. Intentó llamar a Yolanda, pero el número ya no funcionaba. Quiso hablar con los niños, pero ellos solo preguntaban, ¿dónde está nuestra niñera? Y él no tenía respuesta, porque la única persona que podía responder era justamente a quien había dejado marchar, sin luchar. Baldina, por su parte, sentía una victoria vacía. Creía que había hecho justicia, pero en el fondo, la movía la envidia. Por la vida que nunca tuvo, por el amor que jamás recibió, por la atención que siempre le faltó. Y Eloísa durmió por primera vez en meses con una sonrisa en los labios. Solo que lo que pensaba que era el final, era apenas el comienzo.
porque algunas verdades no se apagan con vergüenza. Regresan, más fuertes, más frías y más preparadas. Y Yolanda no desapareció, solo retrocedió, porque su verdadera venganza apenas estaba por comenzar. El tiempo pasó, pero la herida seguía abierta. Leandro Urrutia intentó seguir con su vida, retomar la rutina, restaurar su imagen. Pero había algo irrecuperable en la mirada de sus hijos, un vacío en los pasillos de la casa, y un silencio que ninguna nueva niñera lograba llenar. Eloísa actuaba como si nada hubiera pasado. Volvía a las fiestas, publicaba fotos felices y mantenía intacta su agenda social. Pero en el fondo, sabía que había perdido algo que ningún dinero podía comprar: el control de la historia. Y aún más, había perdido el único lazo que sus hijos reconocían como afecto verdadero. Del otro lado de la ciudad, Yolanda reapareció. Pero no como víctima, ni como fugitiva. Reapareció como CEO de una nueva red de educación infantil bilingüe, especializada en niños con traumas emocionales. Nadie sabía de dónde había salido la inversión. Nadie imaginaba cómo había conseguido estructura, equipo y prestigio en tan poco tiempo. Pero ella sí sabía, porque cada detalle de ese proyecto había sido meticulosamente planeado. Cada libro, cada uniforme, cada sala, venía de una memoria, de un pasado no contado, de un deseo antiguo que ahora tomaba forma, con elegancia y precisión. Cuando Leandro entró a la sala de reuniones para firmar el contrato con la nueva red asociada, se quedó helado. Sentado a la mesa, frente al futuro de su empresa, encontró el pasado que creía enterrado. Yolanda estaba distinta. El cabello recogido en un moño firme, la postura de una mujer que dirige, no que obedece. Llevaba una camisa blanca de lino, sin joyas, sin excesos. Pero había un detalle imposible de ignorar: el broche de plata en forma de camelia, idéntico al que usaba su abuela. No pudo respirar por unos segundos. «Yolanda», murmuró. Y ella simplemente respondió: «Si prefiere, podemos mantener el trato formal, señor Urrutia». La reunión duró menos de 20 minutos. Yolanda fue directa, clara, imposible de contradecir. No quedaba rastro de la mujer sumisa que leía cuentos en la alfombra del salón. Ahora, negociaba con cifras, cláusulas y plazos. Y al final, antes de marcharse, dejó sobre la mesa una carpeta con una nota: «Todo lo que empieza con una mentira, termina con la verdad. Nos vemos en el consejo, Leandro». Él abrió la carpeta. Allí estaba el contrato firmado, y entre las páginas, una foto antigua. La cocinera de la mansión, Justina Belduma, con una niña en brazos. La misma niña que ahora cerraba acuerdos millonarios. La verdad, por fin, empezaba a salir a la luz. Eloísa se enteró de la reunión unas horas más tarde. Estaba en una cena de gala cuando recibió la llamada. La copa se le cayó de la mano. No porque sintiera algo por Leandro, sino porque entendió, en ese instante, que había sido engañada. Que todo el teatro, todos esos meses de control, toda la venganza exhibida, era solo una parte de un plan mucho más grande. Yolanda no era solo una niñera enamorada. Era la hija de la mujer que su familia había expulsado con falsas acusaciones. La cocinera que fue humillada, encarcelada injustamente y olvidada. Yolanda creció en orfanatos, sufrió abusos, pasó hambre. Pero nunca olvidó el nombre Urrutia. Nunca olvidó lo que le hicieron a su madre. Volvió a esa casa con un propósito: reconstruir. Pero esta vez, no como sirvienta. Volvió como arquitecta de su propia justicia. Sabía que el camino hacia la venganza requería esfuerzo. Que la vida sería dura. Que tendría que tragarse palabras, sonrisas, incluso lágrimas. Pero lo hizo, porque entendió desde temprano que la justicia no se logra con furia, sino con estrategia. El beso con Leandro, calculado. La cercanía con los niños, necesaria. La humillación en la fiesta, prevista. Todo estaba en el guión. Un guión que ella misma escribió, con tinta de dolor y caligrafía de superación. ¿Y la venganza? Fue silenciosa. Cuando Leandro la vio ser ovacionada en un congreso internacional como líder en innovación pedagógica, no vio solo la mujer que besó. Vio la mujer que lo había vencido. Y Eloísa, al darse cuenta de que la red de Yolanda recibiría fondos públicos y se convertiría en el centro de atención de la élite, entendió que estaba fuera del juego. Porque allí, en lo alto del escenario, con los focos sobre ella, Yolanda hablaba de educación. Pero lo que realmente resonaba era su victoria personal. La justicia había sido servida. Y la vergüenza, finalmente, había cambiado de dirección.
Los gemelos, ahora matriculados discretamente en una de las escuelas de la red, se reencontraron con su niñera sin que nadie lo supiera. Y allí, en el recreo, cuando ella los abrazaba en silencio, susurraban, «¿Volviste?». Yolanda sonreía, pero no respondía. Porque, a veces, la mejor respuesta es el silencio. Y el mayor perdón es no devolver el dolor con la misma moneda. Ella lo sabía, porque la venganza no es destruir al otro. Es reconstruirse tan alto que quien te hizo daño tenga que mirar hacia arriba. Y Yolanda, ahora, estaba allí, inalcanzable. ¿Y Leandro? Nunca volvió a ser el mismo. La pasión se convirtió en culpa. La culpa en remordimiento. Y el remordimiento, en silencio. La perdió 2 veces. Primero, cuando pensó que podía controlarla. Y después, cuando entendió que ella nunca le perteneció. Yolanda era libre. Era fuerte. Y ahora, era invencible. Si esta historia te tocó de alguna forma, suscríbete al canal para no perder las próximas narraciones llenas de emoción, justicia y giros sorprendentes.